C.S. Lewis es muy reconocido por haber escrito la saga de libros de las Crónicas de Narnia. Estos 7 libros que hablan de las aventuras de los niños que entran a este mundo mágico guiados por el león Aslan. Una historia que obviamente tiene un inicio y un desenlace en el 7º libro. Ahora, en medio de esos libros, en medio de ese proceso que era Narnia, C.S. Lewis también escribió otros libros más. Había escrito el libro Sorprendido por la Alegría, y en ese momento él se sintió totalmente vacío. No sabía qué más escribir. Lewis era un prolífico escribiendo cosas, muchas cosas, pero se había quedado vacío, solo, sin nada adentro. Angustiado por esta situación, se dirige a la casa de su amiga Joy Davidman, perdón, me cuesta pronunciar el apellido. Señora que estaba en trámites de divorcio en ese momento y que luego se transformaría en la esposa de C.S. Lewis. Lewis le lleva esta situación a ella, en la cual no sería coincidencia, puesto que Joy también escribía, aunque ella escribía poesía en todo caso. Pero aún así, en medio de la tertulia y la conversación, empezaron a barajar posibles ideas de libros que tal vez Lewis podría escribir. Lewis obviamente se deja llevar por la mitología, porque recordemos que el profesor Lewis junto con el profesor Tolkien eran amigos, eran expertos en mitos antiguos. Así que entre tanto hablar, llegaron al mito de Eros y Psique, y en eso C.S. Lewis decide replantear la idea y reescribirla en un formato tal vez más moderno. Obviamente es un mito que él había admirado mucho de niño, entonces volver a reflotar esa idea fue como tentadora. ¿Qué pasó? Pasa que entre los dos tiraban los bocetos de qué más o menos debería ir en cada capítulo. Jack los escribía con su puño y letra y según su estilo de narración. Se los pasaba a Joy. Joy les hacía la corrección de estilo, lo pasaba a máquina y en un año tuvieron un libro. Y este libro se llamaría Mientras no tengamos rostro. Ahora bien, tal vez es el libro menos conocido de C.S. Lewis y la verdad es que tal vez uno de los menos vendió. Ya, digámoslo las cosas como son. Llevado tal vez por la fama de las Crónicas de Narnia que se estaban publicando en ese momento y que obviamente era para un público más infantil. Pero déjenme decirles que a juicio propio creo que el mejor libro que escribió C.S. Lewis fue Mientras no tengamos rostro. Ahora pues bien, lo especial que tiene esto es que tuvo que meterse otra persona para poder lanzar ideas y que C.S. Lewis pudiera tomar una y pudiera plantear este libro. En otras palabras, estamos viendo el ejemplo de personas que tomaron una idea y la trabajaron. Idea, un concepto muy abstracto, un concepto del cual nacen todas las cosas, porque este lápiz nace gracias a una idea, este control RGB nace a través de una idea, tu celular nació a través de una idea, tu PC nació a través de la idea. Esta red de internet nació a través de una idea. Entonces, y como ya se habrán dado cuenta por el título, lo que hablaremos en este video es sobre las ideas y cómo trabajar en ellas. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Julio. Mi nombre es Julio Acuña, autor integral de historietas de acá desde el sur de Chile. Y vámonos en materia inmediatamente. Y como siempre, y ustedes ya saben, empecemos con la terminología. Ya, según la Real Academia Española de la Lengua, idea tiene un montón de significados, pero para nosotros los artistas solamente ocuparé 3. Primero, imagen o representación que del objeto percibo queda en la mente. Y aquí el ejemplo que da es: su idea no se borra jamás de mi mente. Y esto tiene que ver con nosotros los artistas porque constantemente en el proceso creativo y nos basamos en algo, ¿verdad?, para poder replicarlo en las obras que nosotros queremos hacer. Significado 4, plan y disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una obra. La idea de una novela, la idea de un palacio, etcétera. Y aquí ya tiene que ver con creación también, ¿ya? ¿Cómo hago para que la cosa que acabo, que se me quedó pegado en la mente, yo la pueda ahora realmente llevar a un plano físico, ya sea una pintura, un cuadro, un cómic, una canción, etcétera? Y la última sería ocurrencia, o sea, una idea inesperada, ¿ya? Tengo una idea para solucionar algo. ¿Ya? Y eso también tiene que ver con el arte, porque ya cuando tú prestas servicios, básicamente lo que tú tienes que hacer es solucionar cosas. Pero esta palabra también, y que es una idea inesperada, también está relacionado con otro concepto llamado la epifanía, concepto que hablaré más adelante en el video. Los artistas trabajamos con las ideas, con la imaginación, con la inspiración.
Y hablar de ello igual es complicado, porque es un campo etéreo, con el cual no muchos comulgan, incluso artistas. Recordemos que muchos artistas no creen en el talento y para ellos solo es el trabajo, el cual es lo único y necesario. Pero ¿qué pasa cuando se te produce el famoso bloqueo creativo y las ideas no salen? YouTube está lleno de videos que hablan y tratan de cómo solucionar este problema, desde puntos amparados por el trabajo y el rigor a otros de formas hasta espirituales. Pero sin ahondar mucho en esto, ya que no es el tema, lo único que puedo aportar es que el bloqueo creativo solo se debe al exceso de trabajo mental, donde tu cerebro se pone en stand-by y no continúa procesando. Y bueno, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que cuando te pase eso, es que llegó el momento de descansar. Sale a la calle, júntate con tus amigos, ten vida espiritual si la tienes, practica algún deporte. Cualquier cosa que haga que tu cerebro se oxigene, hazla. Porque en la mayoría de los casos, cuando tu cerebro descansa, es ahí cuando llega la idea que estaba tan fuertemente trancada. De hecho, muchos llaman a este proceso una epifanía. Bueno, ¿y qué es una epifanía? Es una manifestación, aparición o revelación según la Real Academia Española. Pero en sí, epifanía también tiene que ver con un fenómeno. También se le conoce como el efecto eureka y se refiere a la experiencia humana común de comprender de repente un problema o concepto previamente incomprensible. Algunas investigaciones describen el efecto eureka como una ventaja de la memoria, pero existen contradicciones acerca de dónde se produce exactamente en el cerebro y es difícil predecir en qué circunstancias se puede producir. Bueno, dentro de la historia tenemos dos casos famosos de epifanías. Primero, el efecto eureka, que en griego significa lo descubrí, y que pertenece a Arquímedes de Siracusa, también ahora asociado a la palabra descubrimiento. Entonces alguien descubre algo y dice, oh, eureka. Y la historia cuenta que Arquímedes pronunció esta palabra tras descubrir cómo medir el volumen de un cuerpo irregular. Esto le permitió resolver el problema que el rey tirano Hierón II le formuló en relación con la pureza en oro de una corona. Pero ¿saben cuál es lo más chistoso de todo esto? Este descubrimiento se hizo cuando Arquímedes se sumerge en una bañera y a ver cómo se derramaba el agua, ¡pum! Resolvió el problema. Y ahí el grito eureka. Otro caso conocido es el de Isaac Newton. Recuérdense que él estaba sentado debajo de un árbol muy metido con algo que estaba estudiando, hasta cuando de repente le cae la manzana en la cabeza y Newton se respondió que debía ser así porque la Tierra la atraía y que esa atracción debía estar concentrada en su centro, y de ahí nace la teoría de la gravedad. Esto muchas veces contradice abiertamente al concepto que dijo Picasso de que la inspiración, o en este caso las ideas, o incluso la epifanía, porque agarremos todo el concepto de una sola vez, entendamos esto, se encontraba solamente cuando tú estabas trabajando. Ya tenemos dos casos muy famosos en donde los hombres estaban atorados. Y cosas externas les hacen encontrar esa idea. Entonces, las ideas, las epifanías, son conceptos y temas netamente espirituales o biológicos o algo. Es difícil saberlo y yo creo que cada uno va a tener su interpretación y de hecho cada uno va a tener su experiencia con esto. Así que sería bueno que lo dejaran en los comentarios para ver cuál es su experiencia, valga la redundancia. Personalmente he tenido cosas mientras estoy trabajando y otras de corte más espiritual, entonces no podría decir cuál es cuál. Y bueno, y como sabemos que las ideas van y vienen, y no quiero cansarlos tanto con conceptos, entremos a la zona práctica. Voy a hablar sinceramente, este tal vez es el proceso que más disciplina se necesita. Mira, la verdad de las cosas es que las ideas, ya dijimos, van y vienen, por lo tanto tienes que anotarlas por obligación. Sé que están las nuevas generaciones donde por lo general las cosas suelen anotarse en los computadores, pero yo te sugeriría que lo hicieras en papel primeramente, ¿ya? Cómprate un cuaderno como este, un cuaderno más chico, no sé, no caro, y ahí empieza a anotar todas las ideas que te vayan apareciendo con respecto a lo que tú quieres hacer. ¿Cuáles ideas? Por ejemplo, cómo van a ser tus personajes, en qué mundo se van a relacionar. Anota las tramas, las historias, haz dibujos si es necesario, haz mapas si es necesario, cuenta en tu cuaderno qué relación tienen con la política, tienen religión o no tienen religión,
cuáles son las estaciones del año que tienen que afrontar los personajes, cuáles son los poderes que tienen, en qué tiempo se desarrolla esto, si es un tiempo pasado, presente o futuro, cuáles son los límites que quieres colocarle a la historia, porque toda historia debe tenerlos, físicamente cómo son los personajes, tu personaje principal, secundario, tercero, etcétera, y toda cuanta cosa que en materia de historia se te vaya ocurriendo. Así que ojo, vas a tener que llevar tu cuadernito para todos lados porque va a ser súper necesario. Así que si puedes comprarte una agenda, tal vez puedes comprarte un cuaderno chico, algo, siempre vas a tener que andarlo trayendo. ¿Y por qué hacerlo en papel? Mira, fíjate, hay una extraña relación entre el cerebro y la mano. El cerebro tiende a recordar mucho más lo que tú escribes en mano que lo que tú tienes en un computador. Y tiende a asociarlo mejor. Entonces, tú al ir escribiendo a mano, aparte que se te desarrolla una mejor caligrafía, tu cerebro y todo tu ser empieza a funcionar mejor. Es extraño, no me pregunten por qué, pero es extraño. Ahora, sabemos de que los cuadernos y todo eso se puede perder. Así que lo que yo te sugiero es que hagas respaldo de eso. Obviamente, sácale fotos a todas las páginas, deja una copia en tu celular, deja una copia en tu computador y deja una copia en alguna nube. Como por ejemplo los espacios que te da Gmail. Así tendrás respaldada toda tu información en el caso de cualquier accidente que llegue a pasar. ¿Y por qué un cuaderno necesariamente? Porque una vez que tú lo tengas completo, vas a poder tener tu Biblia de guionista. Ahora, este es un concepto que por lo general se baraja mucho en las series, en las películas y videojuegos. Pero una vez yo preguntándome me dije, ¿por qué no lo puedo usar para mis historietas? Bueno, la Biblia la Biblia, que puede ser de una serie, de una película o de un cómic, es un documento previo a la escritura de los capítulos en el que se incluye toda la información necesaria para el desarrollo de los mismos. E incluso ahí tú puedes detallar qué ocurrirá en cada episodio, descripción de personaje, localización y todo. Por eso yo les decía de que anotaran todo. Porque tú cuando quieras desarrollar tu capítulo y de repente te quieras ir por algún lado que tal vez te suena muy atractivo, pero tú vuelves ahí y empiezas a ver, no se puede. Porque si no me va a crear una incoherencia y el lector se va a dar cuenta, me va a reclamar y después yo no voy a saber cómo arreglar este tema. ¿Y cómo sé esto? Porque prácticamente ya lo hice. Les presento la Biblia de Black. Y bueno, la Biblia de Black la escribí en su tiempo, al año 2013 más o menos, cuando hice la primera aparición del personaje. Así que constó de contar toda la historia de Black desde el primer número hasta el final. Y gente, cuando les digo de escribir toda la historia de Black, es que estaba toda escrita, desde el inicio hasta el final. Final. O sea, en qué iba a desenmarañarse toda la historia. Como verán, aquí yo les estoy mostrando la cantidad de cómics que hice en esa época. Fueron 25. Más un crossover con Carlitos, un personaje argentino. Más el crossover con el gato Elías, que fue el otro personaje que tenía en ese momento. Más un especial de Alberto buscando chilenos. Y obviamente el 00, que es mi primera pega como superhéroe, que funcionaba como un one-shot preview de qué iba a tratar la obra. Ahora, lo que yo estoy haciendo en este momento es esto, restaurar esta parte. Porque esta es la saga principal. Y que si bien empieza y termina, puede quedar abierta para que pueda salir la continuación de esto. Por lo tanto, estaba toda, pero es que toda la historia en ese lote de ojos que ustedes ya vieron. Y bueno, la Biblia de Black tiene una historia igual. Se la voy a contar mirando a la cámara. Como se darán cuenta, esa copia yo la hice escribiendo en mi computador. Bueno, pasó que un día el disco se fundió. Y no sé cómo, pero no sé si fue por el disco o yo lo pasé a borrar antes, no sé. Pero esa información se borró y se eliminó esa copia. Lo tenía todo escrito, realmente lo busqué y lo busqué por todos lados y no lo pude encontrar. Al final, ya derrotado y dando la cosa por perdida, me dije, bueno, ya tendré que reescribirlo todo de nuevo. Afortunadamente, al tiempo después, yo creo que al año o 2 años después, buscando entre las cosas de mi esposa, me percaté que esa copia que estaba ahí la tenía ella. Bueno, resulta que yo se la había enviado y ella la imprimió, la leyó, me acuerdo incluso que la conversamos y lo guardó. Pero yo no sabía que ella tenía esa copia. O sea, cuando lo volví a reencontrar, se me devolvió el alma al cuerpo. Ahora, esto está en veremos porque no necesariamente va a estar incluido en la nueva revisión. Yo voy a ver si funciona bien la historieta y si funciona bien, entonces ya ahí
seguiré con las otras temporadas y obviamente tomaré este librito, lo reharé nuevamente en papel, y hasta ahora sí en papel, y subiré a todas las otras copias que le dé. Y bueno, luego de esto nace Chandi, y por lo tanto Chandi también tuvo su Biblia. Ahora, como ven en las imágenes, igual esto es mucho más chiquitito, no lleva tantas páginas porque también solamente alcancé a hacer el primer arco, así que necesita todo el desarrollo que tiene que venir detrás. Se dan cuenta que tiene mapas, e injertos y todo eso porque es necesario. Así que una vez que esto esté terminado, ya voy a poder reescribir la historia y podré darle el fin necesario y óptimo que debe tener esta historia. Y ya, bueno, entonces si ya hice esta Biblia y ya hice todo esto, ¿cómo ahora lo traduzco al cómic, al manga, al bande de cine? Bueno, para eso, ya una vez con todos estos datos reunidos, podremos trabajar en dos cosas que son muy significativas dentro de la creación de una historia. La historia y el mundo, dos cosas que son totalmente distintas. Ahora, ¿cuál va primera de estas dos? Varía, va a depender del autor, ¿ya? Pero para uso y caso del estudio que estamos haciendo, vamos a empezar con el mundo. Pero eso lo dejo para el próximo video, porque es más información y ya hemos terminado con las ideas y la Biblia del guionista. Así que en agradecimiento a esta información, like, suscribirse, compartir y comentar. Y les dejo videitos y playlists, como siempre, con todos los videos de esta serie de Creando Historietas desde cero. Así que cambio nada de bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.